Feliz Día del Padre, felicitaciones a todos los papás que están conscientes que lo son, y al que lo sea sin saberlo, pues que Dios le bendiga también y se acerque al Señor, ¿verdad? Bueno, hoy quiero compartir un mensaje que he puesto por título ¿Con quién vas en tu camino? ¿Con quién vas, no? Y siempre solemos hablar en la iglesia o cargar el tema acerca de cómo comportarse, qué hacer, instruir respecto a los mandamientos. Bueno, Dios quiere que hagas esto, que no hagas esto, etcétera, ¿no? Creo o sentí el deseo, la carga de compartir hoy con quién vas, la importancia de saber con quién vas, porque no solamente qué haces o cómo te comportas, sino con quién vas. Y tus acompañantes que tienes, que son, digamos, del género humano, y tus acompañantes también que pueden ser espirituales, ¿verdad? Que están relacionados con las cosas que hacemos y cómo nos comportamos. Entonces, no voy a hablar de cómo comportarse, pero lo voy a relacionar con quién vas o quién quieres que vaya contigo. ¿Cuántos quieren que Dios esté en sus vidas? ¿Sí? ¿Realmente lo deseas? Bueno, la gente, si ves allá afuera, también siempre dice Dios, Dios sí, Diosito está conmigo, ¿verdad? Y toman así muy fácil el tema de Dios, el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Pero asegurar que alguien está contigo, ¿no? Entonces, hoy estamos en un ambiente donde en medio de una generación perversa, así lo define la Biblia, en medio de una generación perversa, también Él nos manda a confiar en el Señor. Y el vínculo principal que podemos tener para sentirnos unidos con cualquier persona que sea, y en este caso con Dios, es la confianza. O sea, piensa un momento qué difícil es caminar con alguien con quien sientes desconfianza. O qué difícil caminar con alguien que tiene desconfianza en ti. O sea, el tema es el mensaje de la fe. Yo lo quiero unir en una manera clara con la confianza, porque es una fe que no determina o no aterriza o no te lleva a confiar, en realidad no es fe. No sé qué sea, pero hoy en día veo eso en el mundo de las iglesias, que fe se confunde con poder mental, con actitudes, con repeticiones, con distintos tipos de obras o de acciones que hay que tomar. Pero fe básicamente es confiar. Y qué difícil es caminar con alguien en quien no confías, o qué difícil es caminar con alguien que no confía en ti. El principal problema entre las relaciones es justamente la falta de confianza, y la principal solución es justamente la confianza. Entonces, Jesús, por ejemplo, mencionó y dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? O sea, ¿hallará personas que confíen en la tierra? Y justamente hablando de cómo vivimos en medio de una generación perversa, que además Dios nos pide que confiemos en Él y en su palabra. Vivimos en tiempos de incertidumbre. Incertidumbre es como una falta de certeza, ¿no? O sea, no sabemos qué va a pasar, ¿no? Si preguntáramos y dijéramos, como ahora en los avisos, nos vemos el próximo sábado
pues que habrá un reparto de alimentos de Impavi, o nos vemos en los bautismos. Dijimos, sí, pero ¿quién puede asegurarnos totalmente al 100 que vamos a estar aquí la semana que entra, o el mes que entra, o mañana? O sea, quizás pueden pasar cosas. La Biblia nos habla de que cuando hablemos de algo, un evento futuro, añadamos la frase "si Dios quiere", porque es si Dios quiere pasar esto, si Dios quiere pasar al otro. Pero está bien planear, pero también decir, bueno, otros a la mexicana decimos Dios mediante, ¿no? También se puede decir. Lo que esto indica es que sí tenemos propósitos, pero claro, tienen que ser confirmados porque Dios se sienta a gusto, ¿verdad? Con ello, cómodo con ello, ¿no? También hay otro dicho que dice, ¿quieres hacer a Dios reír? Cuéntale tus planes. Cuéntale tus planes. Explícale todo lo que quieres hacer. Se va a reír. ¿Por qué? Porque Él también tiene unos planes para ti. Y vivimos en tiempos de incertidumbre y temor. Mira, ¿cómo está México? ¿Cómo está España, Europa, Rusia, Ucrania, Los Ángeles, ¿no? Etcétera, ¿no? Todos estos sitios y muchos más están experimentando graves crisis que ha generado una crisis de confianza. O sea, ayer estaba yo viendo el partido que ganó México, así por lo, pero sí se salvó, ¿no? Contra la gran selección de República Dominicana, ¿verdad? Y sí, 3-2 quedaron a favor de México. Y bueno, uno de los argumentos que estaban alrededor de toda la narración del partido era que si iba a poder llegar la gente o no, porque hay redadas para indocumentados y hay cosas de este tipo, ¿no? Y si la gente iba a ir, y decía, no, mejor quédate a verlo en casa, decía, todo alrededor, una gran incertidumbre, ¿no? ¿Qué va a pasar, no? ¿Qué es lo que sucede, ¿no? Las personas en realidad se sienten vulnerables por la falta de confianza. Y incluyéndonos a nosotros, a veces nos sentimos vulnerables o vulnerados, ¿no? Desconfiadas las personas nos sentimos desconfiadas de las instituciones, de los sistemas, e incluso nos sentimos desconfiados a veces unos de otros, ¿no? Y mira, y quiero preguntar esto así, intento hacerlo con la mayor gracia que puedo, pero a la vez siendo directo. Pregunta, para que tú mismo te contestes, ¿no? ¿Tú confías en nuestros gobernantes? ¿Confías realmente así las personas que nos gobiernan? Es realmente terrible, por ejemplo, lo que está pasando en España esta semana pasada. Si no estás muy familiarizado con España, yo como estoy en contacto también allá con las iglesias, de lo que está pasando, terrible, una crisis terrible ahí en España. O sea, una crisis de gobierno. Los principales asesores del presidente actual, todos investigados y todos con unos actos de corrupción tremendos, y sacaban la lista, robó 92 millones de euros, 89, no sé qué, y eso es lo que sale, ¿no? Cosas terribles, una corrupción enorme, gigantesca, ¿no? Hablo de los principales colaboradores ahí del presidente el presidente Sánchez, líder del Partido Socialista, que es el que está gobernando ahí España. Es terrible, ¿no? Y una crisis de confianza y de desconfianza terrible que se hace. O sea, es de los
países que hay más impuestos del mundo y es más caro, ¿no? Pagar los impuestos y al mismo tiempo ver, o sea, una pila de sinvergüenzas, ¿no? Usando todos los dineros para crear sus propios planes y sus propios imperitos, ¿no? O imperios pequeños donde se construyen como en naipes, una cosa de naipes, porque buscando seguridad, lo que obtienen es inseguridad, ¿no? Incluso aunque no fueran denunciados, aunque no prosperara ninguna de las denuncias, en sí una persona corrupta es terrible, ¿no? Sentarte en tu sillón. Yo tengo un sillón de esos que salen así, que medio te acuestas, ¿no? Y para ver la tele. Y ¿sabes lo que hace más cómodo ese sillón? Que saber que me siento, así lo toco y digo, no tuve que engañar a nadie, no tuve que quitarle a nadie nada malo, no tuve que hacer creer a alguien algo que no debería hacer creer, no tuve que hacer nada que me haga sentir mal para tener este sillón. Esto lo hace tan cómodo. Y competitivamente hay sillones más caros, ¿no? O sea, hay gente que tendrá sillones de más dinerito, pero lo que hace cómodo algo es saber, ¿no? Lo que te transmite, ¿no? O una persona que se sienta ahí en un lujo grande y cada centímetro cuadrado de lo que toca le transmite y le dice a la cara cotidianamente, eres un sinvergüenza. Terrible. En España hay una crisis, no sé qué va a pasar, hay una crisis tremenda. Pero terrible lo que está pasando en México también. Terrible. ¿Confías en los gobernantes? Se ha hecho una reforma de justicia, pero, a ver, reforma de justicia. Pregunta, ¿confías en la policía? O sea, si tienes algún tema, te sientes muy confiado para ir a algún policía y dice, oiga, mire, es que... Pregunta, no me contesten, nada más. Ya sé la contestación. Y a menos que alguien tenga un compadre policía o algo, ¿no? Y diga, bueno, pues en ese sí, y quién sabe, ¿verdad? Pero una crisis, ¿no? Es terrible, ¿no? Confía. Si tienes que hacer una denuncia, a mí hace unos meses tuve que hacer una denuncia, ¿no? Y si tienes que hacer una denuncia, ¿te sientes seguro allí dentro? ¿Confías en la justicia? Yo no sé, no tengo mucha experiencia, no soy abogado, no sé, hablo como una persona normalita, común y corriente, ¿verdad? Y entrar, ¿no? Ahí y entrar, sentir lo que se siente, ¿no? Y hablo por mi propia experiencia ahí, ¿no? Y hay que entrar de la mano de alguien conocido que te lleva y de todas maneras, una inseguridad bárbara, ¿no? ¿Confiamos? ¿Hay confianza en las personas que nos gobiernan? Impuestos altísimos que no devuelven lo que nos cobran. Estoy hablando de confianza o de desconfianza y elegir en quién confiar y en quién no confiar. Oye, según puedes sacar tú este mismo cuentas, por ejemplo, en México, si tú sumas todos los impuestos directos e indirectos que te cobran, desde el impuesto sobre la renta, el IVA, los prediales, impuesto a la gasolina, la basura, otro equipo, el letrero que tenemos ahí arriba en la librería, pagamos un impuesto, o sea, cada cosa se paga un impuesto. Si sumas todos los impuestos en México, tienes que trabajar hasta el 15 de septiembre, del 1 de enero al 15 de septiembre para el gobierno. El 16 de septiembre
gloria a Dios, ¿no? Ya de ahí para adelante, ya lo que ganes ya lo puedes gastar. ¿Confiamos en lo que el gobierno hace con ese dinero para regresarnos bienestar y confianza? En España está todavía más grave. En España tienes que trabajar aproximadamente hasta el 20 de octubre para el gobierno, que son más altos los impuestos. Es como una forma moderna de esclavitud, donde en una manera oculta, toman tu fuerza de trabajo, toman nuestra fuerza de trabajo, nuestra productividad y la administran. Y además tampoco dicen, bueno, gracias a los que trabajan, gracias a los ciudadanos, gracias a tampoco es eso, ¿verdad? Bueno, yo digo lo que veo. Impuestos altísimos que no devuelven lo que nos cobran. Este ambiente de inseguridad que hoy vivimos no es nuevo. La Biblia nos enseña que en toda generación se han enfrentado momentos oscuros. Pero también nos recuerda que en medio de esta oscuridad Dios ha levantado una luz, su palabra, su presencia. Hoy mi propósito es invitarles a todos a reflexionar sobre cómo, aún en una generación perversa y difícil, nuestra fe y confianza en el Señor nos fortalecen y nos guían. Porque Él es digno de confianza. Qué difícil es hablar de confiar en medio de una generación que por todos lados vive en medio de la desconfianza. Y justamente como cristianos verdaderos nos toca compartir este rol, decir, hay alguien en quien se puede confiar. Y el peor error, yo esto se lo digo desde hace muchos años a mi equipo de trabajo, en las cosas que llevo, yo digo, uno de los peores errores es romper con un amigo, con un colaborador, porque comete un error, si es buena persona. Una persona buena que comete un error, uno de los peores errores que puedes hacer es romper con esa persona porque una persona buena comete un error. Pero hay otro peor. El peor de todo es dejar poner cerca de ti a una persona mala porque tiene algún acierto. Y claro, esto es un ambiente de desconfianza, ¿no? En el cual estamos viéndonos y diciendo en quién realmente se puede confiar. Por eso, cuando vean al Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará alguien que puede confiar en alguien? Hoy quiero expresar esta invitación. Vamos a pensar en cómo podemos confiar y cómo podemos desconfiar. Proverbios capítulo 4, versículo 4 al 6. Dice, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones. El Señor dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, o sea, su palabra. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Es como un Dios que nos dice, en medio de toda esta perversidad puedes confiar en mí. Podemos confiar en el Señor y en que lo que Él dice sí se cumplirá. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no pasará. O sea, lo que Él dice se va a cumplir. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 y 16, dice lo siguiente. Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios
sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. O sea, el apóstol Pablo está escribiéndoles ahí a la iglesia de la ciudad de Filipo, a los hermanos ahí diciendo, bueno, para que pueda ver que lo que les enseñé acerca de confiar en Dios, confiar en su palabra, confiar en que lo que Él dice sí es verdad y sí tiene efecto. Y si Él dice que guardes esto, te va a ir bien y te va a bendecir por guardar esto. Si eres tentado a quebrantarlo, a hacer otra cosa, no va a funcionar. Va a ser pan para hoy y hambre para mañana. Si te proponen estoy buscando la palabra que más se usa en México, en España dicen un chollo, una oportunidad, sí, que parece, sí, grandiosa, pero tienes que romper cosas, comportarte oscuramente, ¿no? Y al mismo tiempo vas a agarrar cosas, eso está podrido. O sea, eso se va a volver al final en tu contra, se va a volver, te va a quitar lo que buscas que te dé. O sea, edifica una casa limpia, edifica una familia limpia, edifica un trabajo y una profesión limpia. Edifica a tu alrededor un ambiente en que tú eres confiable para los demás y los demás a tu alrededor son confiables para ti. La confianza es el vínculo principal del cristianismo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador, que significa que premia a los que realmente le buscan. Y le buscan significa que confían en Él. Porque no solamente creer, dice, tú crees en Dios, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Los demonios saben que Dios existe. Y a veces le preguntas a alguien afuera, oye, Dios, sí, Dios y yo, sí. Y sin ningún temor de Dios, sin ningún nada, ¿no? El vínculo es la confianza. Por eso es que podemos hacer una declaración basado en las promesas que están en la Biblia, promesas para bien y también promesas para mal al que deseche a Dios y su palabra. Y podríamos decir claramente, basado en la Biblia, podemos decir, soy luz en medio de la oscuridad, porque Él va conmigo, porque guardo su palabra. O sea, no es que tengamos luz propia, no tenemos luz propia. En todo caso somos como la luna que vemos que brilla en la noche, pero es el reflejo del sol. No tiene luz propia, sí, no tenemos una luz propia. Ser cristiano significa en realidad abandonar o renunciar a la forma que puedo tener de resolver las cosas para adoptar la forma que Dios dice en su palabra que las resuelva. Sustituir mis códigos por los de Él. No se trata de que otra persona venga y quiera dominarme o dominarte para que adquieras los códigos de otra persona, sino todos juntos en nuestro Creador renunciar a los códigos personales y adquirir los que Dios manda. Las cosas se resuelven obedeciendo a Dios. Y su palabra es lo que la Biblia llama tener temor de Dios. Y tener temor de Dios no significa tener miedo a Dios. Significa tener temor de perder su compañía, de perder su presencia. Como en el resto de las relaciones. O sea, queremos que los que nos aman, tenemos temor de ofenderlos de tal manera que no quisieran vivir ya con nosotros porque los tratamos mal o porque los abusamos o los ignoramos.
Qué difícil vivir con una persona que te ignore, ¿no? Pues lo mismo es Dios. Hay un lugar en la libertad que Él ha creado, que es el valor máximo de todos los valores, donde Él dice, si quieres vivir bajo mis principios, aquí están, te los enseño, te has metido la pata atrás, te perdono, te acepto, ven, pero no quieres vivir así, hay otra forma de vivir donde yo no estoy, donde Dios no está, donde Él no gobierna, y vive ahí. Ahí están todos los que también quieren luchar por establecer lo que ellos piensan. Entonces, como un ejercicio, ayúdame, repite esto: soy luz en medio de la oscuridad, porque Él va conmigo, porque guardo su palabra. O sea, esa es la razón por la cual podemos ser luz. O sea, hemos ayudado en consejería literalmente a miles de personas en la vida que tiene nuestro ministerio. Literalmente miles, no estoy exagerando. Y el consejo, el éxito del consejo, o lo acertado del consejo, tiene que ver con impartir no mi consejo o mi sabiduría o la de alguno de los consejeros, sino el consejo de Dios. Porque también la Biblia dice en Isaías que Él es el admirable consejero. Ahí está el consejo de Dios. ¿Qué hacer si en cualquier caso, ¿verdad? Que son los casos de consejería, que alguien viene, nos presenta un problema y dice qué hacer, y nuestro deber es decir, la palabra de Dios dice que lo debes de resolver así. No es mi sabiduría, no es la sabiduría de otro. Nosotros no somos ni abogados, ni somos psicólogos, ni somos expertos en ninguna otra cosa. Nada más, si alguno se gloría, pues que se gloríe en el Señor. Y de algo puedo decir, es que conozco al Señor. Y he decidido tener un estilo de vida con el cual Él se sienta a gusto, se sienta cómodo y guardando su palabra en todo lo que entiendo y puedo. Y entonces Él está conmigo y entonces me va bien, porque veo para atrás en mi vida y resulta que veo que Él me libra de personas malas. Su ley me libra, dice, porque guarda mi ley y mi ley te guardará a ti. Es decir, vas a encontrar, si no lo has razonado así, te lo digo porque que lo descubras, vas a encontrar o has encontrado que si tú trazas una línea donde tú quieras, de qué es lo que aceptas y lo que no vas a aceptar, donde quieras que la traces, vas a encontrar que quedan personas de los dos lados de la línea. Entonces, tú decides dónde trazarla. Y mi predicación tiene que ver con animarte a trazarla donde Dios quiere que la traces, donde Dios te aconseja trazarla. Y trazarla ahí automáticamente va a dejar del otro lado de la línea a cierto tipo de personas. Y va a incluir en tu lado de la línea a cierto tipo de personas. Eso te va a guardar a ti. Y lo otro te va a dejar al garete en cosas que aparentemente pueden ser pan para hoy, pero hambre para mañana. Mi madre decía un dicho, yo no sé, creo que no es de ella, creo que ella también lo aprendió, pero un dicho que decía, el que se junta con lobos aprende a aullar. Mira, Pablo describe la generación en su tiempo como maligna y perversa. Al igual que entonces nuestra sociedad enfrenta hoy confusión moral, egoísmo, desconfianza. La crisis que vivimos es en realidad un reflejo físico de una oscuridad espiritual que muchas personas tienen, sienten y permiten en sus vidas.
Sin embargo, como hijos de Dios, el que lo sea verdaderamente, somos llamados a brillar como luminares en medio de esa oscuridad. El principal síntoma de una generación perversa es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y hoy ve el auge que tiene esa idea. Isaías capítulo 5, versículo 20 al 24. Mira lo que dice. Hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume al rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley del Señor de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. ¿Puedes poner el primer versículo, el 20, por favor? Los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy, como nunca, vivimos como se ha súper exaltado, ¿no? La democracia, que bueno, está bien, creemos en la democracia, pero ahora resulta que si la mayoría dice que algo es bueno porque lo dijo la mayoría. Si la mayoría dice que es malo porque lo dijo la mayoría. No importa cualquier otro argumento. Y hay cosas que no importa si una mayoría dice que está bien, no están bien. No están bien, aunque lo diga una mayoría. O sea, oía esta semana, no sé dónde lo oí, que se ponían de acuerdo en un salón de clases cuando alguien se quería ir de pinta. Irse de pinta es no asistir a clases. En España no sé por qué, a irse de pinta dicen ir a ser novillos. No sé por qué, pero así se dice. Dice, se ponían de acuerdo los que más fueron, como que dominaban la clase ahí y hacían que toda la clase se fuera, ¿no? Entonces, ponerse de acuerdo para hacer lo malo, aunque sean muchos, no lo convierte en bueno. No lo convierte en bueno, ¿no? ¿Qué dice el siguiente versículo? Es el 21, 5:21. Hay de los sabios en sus propios ojos, ¿no? Y si tú buscas en el Google, o googleas, ¿verdad? Y la pregunta esta que se puso muy de moda recientemente, en estos años recientes, con este tema de justificar la homosexualidad como algo que fuera natural o correcto, con este propósito, si tú pones ahí, googleas, ¿qué es una mujer? O sea, es increíble lo que encuentras. Ves a sociólogos, a expertos, a psiquiatras, haciendo todo una cosa increíble para poder justificar que un hombre diga que es mujer o que una mujer diga que es hombre. ¿Y qué es la definición de una mujer? Pues sería una hembra humana, punto. ¿No? Y no veas, ¿no? Si tienes curiosidad y quieres, o sea, es muy desanimante, ¿no? Pero ves gente tratando de darle vueltas al asunto y llamar a lo bueno malo, a lo malo bueno. Y cuando se le quita realmente la esperanza a alguien, ¿no? Se mutilan niños, niñas, ¿no? Que en una edad muy tierna deciden, ¿no? Incluso hacer operaciones quirúrgicas porque ya les metieron la idea esta en la cabeza, ¿no? Y yo quiero decirte, ¿no? Si hay alguien oyendo este mensaje, hay esperanza. Nosotros mismos en nuestra iglesia
en nuestras iglesias, ¿verdad? Pues, tenemos, o sea, un número de personas. Respecto a la totalidad, no es muy grande, es menor, pero tenemos un grupo de personas que han enfrentado este problema desde la verdad. Y diciendo, ¿qué eres? ¿Qué naciste? ¿Qué es una mujer? ¿Qué es un hombre? ¿No? Y diciendo la verdad, o sea, Dios les ha restaurado, ha cambiado y están caminando en una manera normal. Hay esperanza desde la verdad. El 22, ¿no? El verso 22. Los que son valientes para beber vino, ¿no? Y yo sé beber, ¿no? Aquí el secreto es, no, pues es que no saben beber, pero come y bebe, come y bebe, come y bebe, come. Entonces, consejos de gente que luego se muere de alcoholismo. Ese lo oí, concretamente ese que dijo, oí a una persona decir, no, es que sí, y se murió de alcoholismo. O sea, ay, ¿no? Los valientes para beber vino, hombres fuertes para mezclar bebidas. No, tú aguantas más, no, es que los secretos son así, de estas charlas de adolescentes, ¿no? Que van a ir a la disco, al antro y que ya se están aleccionando nosotros, pero luego hay de gente de 50 años hablando así todavía. Abominaron la ley del Señor, dice el verso 24, abominaron el consejo de Dios, desecharon el consejo de Dios, la instrucción de Dios. Por eso hoy vemos corrupción en el gobierno quizá como nunca. Y hay corrupción en el gobierno porque hay corrupción en la ciudadanía. O sea, en realidad podemos decir que tenemos un gobierno corrupto porque representa el estado real de la mayoría de las personas, que siempre quieren buscar atajos, quieren salirse con la suya, quieren buscar cómo torcer el tema para que se pueda algo, pues que no se puede. Y en realidad no es cambiando a un gobernante como en realidad va a cambiar todo. El cambio viene, según enseña la Biblia, desde lo individual hacia lo general. Porque tú puedes cambiar la forma en que tú vives si dejas que Dios gobierne tu vida. Si tú pones la ley de Dios y marcas la línea donde debes de marcarla, automáticamente van a salir de tu vida en relaciones cercanas todas las personas que no te convienen. Y vas a incluir a las personas que sí te convienen. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mirad lo que oís, dijo el Señor. Entonces, Jesús también dijo, no te pido que los saques del mundo. O sea, no es que vámonos a vivir ahí todos juntos. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Y esa palabra mal, en el original es el maligno, que los libres del diablo. Y que tengamos tratos pues, con las personas que tengamos que tener, pero con una línea marcada de lo que sí acepto y lo que no acepto en mi vida. Porque guarda su ley y ella te guardará a ti de meterte en problemas con cosas que no deberíamos meternos. En México pues, estamos viendo reformas que no resuelven los problemas del día a día y nos dejan cada vez más vulnerables a los ciudadanos. Una reforma judicial y ya está. ¿Confías realmente en la policía? Ahora ya te sientes así confiado, así, ya con una reforma judicial, ya
me siento confiado. ¿Confías más? ¿Confías menos? O sea, no hay confianza. Y no es lo que yo diga o no diga, en realidad importa poco. Es la realidad, simplemente señalo algo que observo y que veo. Y para que algo camine bien, necesita existir el elemento confianza. Así es desde tu relación con Dios. Si tú no puedes confiar en Él de corazón y Él no puede confiar en ti, o sea, no hay una relación. Si tú estás casado en tu matrimonio y no puedes confiar en tu esposa y tu esposa no puede confiar en ti, o sea, no sé qué es eso, pero no es lo que debiera ser. Si tienes una familia, tus hijos no pueden confiar en ti, tú no puedes confiar en ellos, no sé qué es. En cualquier tipo de organización, en una iglesia misma, ¿no? Hemos dicho en broma, decir que si quisiera vengarme de alguien, alguno de los pastores, en broma, digo, bueno, pues le pondría a dirigir un grupo de personas que nadie confiaba en él ni en unos en otros. Y ahora dirige ese grupo. Terrible. Lo mismo es una empresa, incluso lo mismo es un país. Cuando yo estudié en la secundaria, el mapa que te aprendías con los países y las capitales del mundo, hoy hay países que no existen y no existen por esta razón que estamos hablando. Me enseñaron que había la Unión Soviética, no existe. Yugoslavia, ¿no? Ahora son 4 países, Yugoslavia. La historia, o sea, si hacemos las cosas como deben de ser, las cosas prevalecen y permanecen. Tu trabajo, si lo haces bien, permanece. Tu amistad con otras personas, si eres leal y haces las cosas con la ley de Dios, permanece. Tu familia, lo que emprendas, una empresa, que emprendas, lo que sea. Si lo haces de otra manera, no permanece. Países como nuestro país, que tenemos 200 años de historia. Hay países que no existen. ¿Cómo permanecerá si, o sea, es rodeado y es inmerso en acciones que son correctas, en que nos sentimos orgullosos, no solamente por tradición, sino que nos sentimos orgullosos de pertenecer a algo que está limpio, que está bien, que nos sentimos orgullosos de ello, en el buen sentido? Lo mismo sucede en una familia, ¿te sientes orgulloso o no te sientes orgulloso? Lo mismo sucede de una iglesia, nos sentimos orgullosos, en el buen sentido de orgulloso. O una empresa, me siento orgulloso, una empresa maneja bien, son serios. En negocios se dice son serios o no son serios. Y por mucho que quieran adornar algo que es corrupto, algo que está mal, algo que es terrible. O sea, se va creando una desunidad que Dios sabe hasta dónde se permita y llega un punto donde las cosas no permanecen. Hoy en día, yo no sé, yo tengo 68 años de edad y he visto pues lo que he visto y no he visto lo que no he visto, pero hoy veo más baches que nunca. ¿Sí o no? Sí. Las calles es terrible. ¿Dónde están los impuestos? ¿Dónde están las cosas? Inseguridad. Yo recuerdo y les comento una anécdota, ¿no? Cuando tenía, yo creo que eran como 15 años de edad, creo que era ahí por ahí, 15, quizá 14, 16, no sé. Tuve una pelea con mi papá en la casa y mi casa realmente se vivía bien. Yo te puedo decir, yo no recuerdo, no tengo el recuerdo. Mi papá murió cuando yo tenía 17 años. Pero yo no recuerdo ni una vez que mi papá y mi mamá pelearan entre ellos. No recuerdo.
Bueno, a estas alturas ya entiendo que eso es muy improbable que sucediera, pero no recuerdo haberlo visto. Pero cuando tenía yo como 15 años, lo que pasó es que yo sí tuve una pelea con mi papá. Por rebelde, quieres hacer lo que quieres, tal. Entonces dije, me voy de la casa, vas a perder a tu hijo. Y me fui, me salí caminando. Vivíamos, para el que conoce México, la Ciudad de México, porque allí donde nací, yo vivía ahí, vivíamos en una colonia que se llama Linda Vista, por el norte de la Ciudad de México. Y ahí me salí, y eran como las 8 de la noche además, ¿no? O sea, además escogí mala hora para montar el pollo ahí, ¿verdad? Y me salí y dije, pues estás apostando un hijo, ¿no? Y me salí. Y ya me salí caminando, y ahí me fui caminando y salí. Vivíamos en una calle que se llama Cali, a 2 calles de Insurgentes. Y me salí a Insurgentes y conocí esa ruta porque yo iba al colegio. Yo iba, como mis papás fueron migrantes de España que vinieron a México, o sea, había buenos colegios ahí por la Lindavista. Estaba ahí a una calle el colegio Tepeyac, que era muy buen colegio. No, pues tenía que ir al colegio Madrid, que estaba hasta el otro lado de la ciudad, todos los días, ¿no? Todos los días. Y entonces me sabía bien la ruta, ¿no? Bueno, primero me llevaba el camión del colegio, que es terrible, ¿no? Porque desde niños de kinder, o sea, como entrar a las 8 hasta el Colegio Madrid estaba en Avenida Revolución, ahí por Mixcoac, esquina con Extremadura, y la continuación de Félix Cuevas, ahí por Liverpool, Insurgentes, allá. Y todos los días, el camión del colegio pasaba por mí a las 6 de la mañana, para llegar a las 8. Que llegas con los asientos que son de vinil, así que tienen como rayitas, así que llegas con el cachete así marcado por el... Sí, todo ahí. Y ahí todo el tiempo. Ya, bueno, ya en secundaria, no, pues ya yo me voy ya solo, ¿no? Descubrí que podía salir más tarde y me salía caminando a Insurgentes y pedía ride. Y hacía como 1 hora de evento, todo Insurgente hasta Liverpool, y luego a veces había entonces tranvías que corrían ahí por Extremadura, llevan la estación central ahí enfrente del Colegio Madrid, y ahí a veces pues valía 35 centavos el boleto. Y había un bono semanal que costaba, el lema decía 8.50 cada martes y a viajar por todas partes, ¿verdad? Y servía para los trolebuses y los tranvías, ¿sí? Y bueno, perdón, son recuerdos ya de viejito, ¿verdad? Y que bueno. Y entonces, pues me salí caminando ahí, todo Insurgentes, todo Insurgentes. Y ahí iba, ¿no? Caminando. Tampoco me sabía mover tanto por la ciudad, pues estaba chamaco, ¿no? Pero pues Insurgentes me lo seguí caminando. Ahí pasé el Monumento a la Raza, Tlatelolco, y llegué a Buenavista, la estación de trenes. Dije, no, pues de aquí soy, aquí paso la noche en la terminal, ¿verdad? Y entonces me metí, y como a la 1:30 de la mañana me sacó la policía, y luego los vigilantes, no, ya cerramos, no se puede, aquí me echaron de ahí. Y seguí caminando, ¿no? Ahí seguí caminando, todo Insurgentes, ¿no? Pasé el cruce de Insurgentes y Reforma, ¿no? Toda la zona rosa, por ahí por un lado, ¿no? La glorieta de Chapultepec, ¿no? Después la glorieta de Chilpancingo, ¿no? Seguí todo para allá arriba, ¿no? Hasta llegar, pues donde conocía, que era Liverpool, de allí, ¿no? Llegué como a las 5 y pico de la mañana allí, y ahí yo sabía que había ahí un Denny's, parece que era Denny's o Pips, no, creo que era Denny's,
en una tienda que se llamaba De Todo, que estaba ahí a un lado, que el lema de la publicidad era de todo tiene, de todo, ¿verdad? Sí, era un supermercado, sí. Y ahí me llegué y digo, ¿y ahora qué hago? Con las, ya con las orejas gachas y bueno, pues la cobran entre las patas, ¿verdad? Y ahora ¿cómo arreglo todo esto? Bueno, pues pidiendo perdón y regresando, ¿verdad? Porque ya descubrí que no soy tan Juan Camaney, ¿verdad? Bueno, para los que entienden ese chiste también. Pero a lo que iba, pude caminar desde Lindavista hasta Liverpool de Félix Cuevas, todo en la madrugada, y no tenía temor ni había inseguridad. Camina hoy. Reformas que no resuelven los problemas reales. Baches, inseguridad, burocratismo, desconfianza en las autoridades, la policía. Por la desconfianza y la seguridad, los bancos ofrecen condiciones cada vez más complicadas, ¿no? La clave de la clave, el aparatito de la clave, ¿no? Cada vez más leonía y más caro, todo, las comisiones más altas, todo más caro, y todo se complica, ¿no? Esta semana fui al banco con mi hijo Ángel porque dice, quiero que él pueda firmar ahí en la cuenta. No se puede. ¿Por qué? No, pues es mi cuenta, ¿no? O sea, ¿por qué no? No se puede. Ya ahora las cuentas tienen que ser de una sola persona. No, digo, no es cierto. Yo diciéndole ahí a la mujer, no, mi frustración a la mujer del banco, diciendo, no, pues yo tengo una cuenta con mi esposa, que es la que. No, es que antes sí se ponía, y los que ya están. Pero ya ahora tiene que ser una persona, una cuenta. ¿Por qué? Por seguridad. Y bueno, yo enseguida pensé, ¿qué le voy a explicar? Que esta pobre me explique a mí que por seguridad, no entiendo por qué tiene que ver con seguridad, pero afecta, ¿no? En cosas como esa, que quién sabe por qué. Toda inseguridad. Políticos que usan sus puestos para obtener fama y dinero. Y pídeselo pídenle al político tal, ¿no? Y miren lo que la política tal o el político tal ha hecho por nosotros. Y es el dinero de los que trabajamos y pagamos impuestos. Y nunca dan ese crédito. Leyes que serán interpretadas según la conveniencia y no ofrecen seguridad. ¿Puedes repetir lo siguiente? Soy luz en medio de la oscuridad porque Él va conmigo, porque guardo su palabra. No por ninguna otra cosa. Por talento personal, yo cero, ¿no? ¿Quién apostaba por mí? Yo era el último candidato para ser pastor de mi familia, de mi clase, de todo lo conocido, de todo mi mundo. Pero si Él va conmigo, ¿quién contra mí? Si Él va conmigo o yo voy con Él, entonces asegúrate que vas con Él. Algunos políticos había que explicarle eso porque lo entienden bien ahí en la polaca, pero espiritualmente. Hay un dicho en política, dice, si estás bien con Dios, estás bien con todos los santos. Se usa en política ese dicho, pero nunca es más cierto que en el verdadero cristianismo. No necesitas tener el favor de nadie más. Si estás bien con Dios, bien agarrado, asegúrate de que caminas con Él contigo y que guardas sus mandamientos. Proverbios 3, 5 al 10. Y voy terminando. Sí.
Dice, fíate del Señor de todo. ¿Qué es todo? Todo, no un cachito, ¿no? O sea, todo. Fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Cuántos caminos? En todos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y quiero decir esto también. O sea, que esté Dios en tu vida no significa, esta palabra de honra a Dios con tus bienes, no significa, como a veces he oído algunas enseñanzas que yo estoy muy mal o esas enseñanzas están muy mal, pero enseñanzas que te dicen, da dinero en una iglesia, en alguna iglesia o donde quieras, da dinero en alguna iglesia y Dios te va a dar 100 veces más. O sea, eso no es cierto, no está en la Biblia. Eso es una mentira. Eso no es verdad. La Biblia dice que Dios quiere prosperarnos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Y significa que honrar a Dios con todos los bienes, como yo lo entiendo y lo practico yo, es que yo no me veo como el dueño de las cosas que tengo. Lo que tengo, digo, mi coche no es mi coche, es del Señor. Yo lo administro. Si hay que pasar por alguien o tengo que prestárselo a alguien o algo, sabiendo que es del Señor y tengo que ser responsable en cómo lo hago, es del Señor. Mi casa, en nuestra casa hemos vivido, bueno, si fuera por hospedar ya Cora se ganó el cielo, pero no es por hospedar. Hemos tenido decenas y decenas de personas viviendo en nuestra casa. Ya no solo comer o cenar también, pero es viviendo. O sea, por meses, por semanas, o sea, mucha gente. O sea, una gran cantidad de personas. Porque en mi casa soy el administrador, el dueño es el Señor. O sea, administrar es honra a Dios con tus bienes. No es el diezmo, es lo que tienes. Y además tú eres el administrador. No la iglesia es la administradora. Eres tú el administrador o la administradora, eres tú. Y lo que Dios nos pide es que paguemos el diezmo. Y que señalemos una cantidad a la que queramos de ofrenda. Para asegurarnos que cada vez que recibimos algo, realmente reconocemos que es de Él, recordarnos esto. Pero no es de Él el diezmo y la ofrenda, es de Él todo. Nada más nos deja administrar el 90 menos lo que quieras de diezmo, de ofrenda. Pero todo es de Él. Y así hemos obrado en esa manera. Y cuando alguien paga su diezmo, no significa que ahora le va a tocar la lotería o alguna cosa así. Significa que Dios lo va a bendecir. Y a lo mejor lo que esa persona necesita es humildad. Entonces, ahora por diezmar, a lo mejor te bajan de la nube que andabas. Porque Dios te quiere bendecir. Pero eso te va a hacer bien. Te va a hacer bueno para ti, para tus hijos, para tu casa. Y si necesitas un capote con las finanzas, bueno, perdón el lenguaje taurino, si necesitas pues que te ayuden, una ayuda con las finanzas, Dios te la va a dar también. O sea, aprende a poner a Dios en primer lugar. Amén. Dale ahí Axel, por favor. Y di por última vez ahora, repite esto,
solo para que se te grabe. No es que quiero jugar contigo o faltarte al respeto haciéndote repetir algo. Es con la intención de que quizás se te grabe un poco más. Repite: soy luz en medio de la oscuridad, porque Él va conmigo. Su palabra me alumbra. Si tú te centras en que Él se sienta a gusto contigo, con tus decisiones, con tu forma de vivir, quitas aquello que le pueda molestar a Él, con lo que tú entiendes. Dice que los que no tienen ley, su conciencia es ley para ellos. Y si tu conciencia te reprende, mayor que tu conciencia es Dios. Y si tú entiendes que hay algo que Dios no se sentiría muy a gusto contigo, viviendo con eso que tú sí estás permitiendo, tú te sugiero arrepentirte. Te sugiero cambiar y vivir en una manera que el Señor se sienta cómodo de estar en tu casa, de estar en tu vida, y que Él te ayude. Y luego haz planes y tómalo en cuenta. Dios, ¿qué te parece si hacemos esto o aquello? Y Dios te responde. Y Dios te va a ayudar. ¿Y cómo lo oyes? A través de la fe y la convicción, leyendo la Biblia. Cuídate de lo que la Biblia prohíbe, quítalo. Y lo que la Biblia te anime a hacer, hazlo. Y Él te va a guardar. Dice: joven fui y he envejecido, pero no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Porque Dios es fiel, Dios es confiable. Y en medio de una generación perversa, Dios te llama a confiar en Él. Vamos a orar un momento. Y cierra tus ojos como si quieres, para no distraerte, para tener una pequeña introspección y reflexión interna. Y permite que Dios te hable al respecto. ¿Qué hay en tu vida que haga sentir incómodo al Espíritu Santo? Que pueda evitar que Él esté más contento contigo, más a gusto, se sienta, entre en áreas que quizá no ha entrado porque ahí no le has dejado. Piensa un momento en esto mientras oímos este canto. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar. No la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Mira, yo quisiera orar por ti. Si tú, en medio de esta reflexión, tú encuentras que en realidad Dios no se siente muy a gusto contigo, o con algunas cosas que haces. Y yo quiero reiterarte lo que dice la Biblia, lo que yo aprendí en la Biblia, que Él te ama. Y Él te dice: te amo, anhelo estar contigo, pero quizá no me siento muy cómodo con esto o aquello, o cosas que tú sepas. Si es así, yo quiero orar por ti antes de terminar, para que juntos oremos y le entreguemos a Dios aquello que no le haga sentir muy a gusto. Si quieres hacer junto conmigo esta oración y hay algo que tú veas, sí, yo quiero que Dios se sienta a gusto, quiero entregar esto o aquello o lo demás allá, no tienes que decírmelo a mí, solo a Él. Ponte de pie ahí, déjame orar por ti, vamos a orar juntos. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios les bendiga. Dale.
Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. No luches con Él. Que brilla en Si Dios te está todo llamando, lugar. responde. No te puedes esconder. Y oremos juntos al Señor. No te puedes callar ante tal Dios te bendiga. Dios te necesidad. bendiga. Enciende una luz en la oscuridad. Gracias, Señor. Señor, sobre toda cosa guardada, queremos guardar nuestro corazón y queremos pedirte literalmente, como solemos decir aquí en México, que nuestra casa es tu casa y que en nuestra vida tú te sientas como en tu casa y nos digas qué debemos modificar, qué debemos cambiar, nos confirmes lo que te gusta para que así lo dejemos. Y Señor, en fin, queremos ser como muy cercanos contigo y que tú, al hacer esto, nos libres de las personas malvadas, nos quites la cercanía de personas que no nos convienen según tu plan y nos acerques a las personas que sí nos convienen. Señor, ayúdanos. Te pido que tengas misericordia de nuestras casas, de nuestras familias, de las familias de Centro de Vida, aquí en México, en España, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile, donde estemos, Señor. Y Dios, ten misericordia de nosotros. Y Señor, ten misericordia de lo que ocurre en España, en México. Ten misericordia, Señor. Tenemos gente en nuestras iglesias en Estados Unidos que se siente atemorizada y perseguida en este momento. Oramos por ellos, ayúdales también, Señor. Queremos, Señor, que tú te acerques a nosotros porque nos estamos acercando a ti. Ayúdanos, en el nombre de Jesús lo pedimos.